Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. A veces la vida parece tranquila por fuera, como una mañana cualquiera en la que el sol apenas despierta y todo parece en calma, pero hay momentos en los que, sin que nadie lo note, se toman decisiones que cambian destinos para siempre. Esa mañana, a la orilla de un río silencioso y cubierto por una ligera neblina, el sonido del agua avanzando lentamente parecía no anunciar nada fuera de lo común, como si el mundo entero contuviera la respiración. Un vehículo elegante se detuvo junto al camino de tierra, rompiendo esa calma aparente. De él descendió un hombre de porte serio, de esos que están acostumbrados a ser obedecidos y respetados. Alguien cuya mirada fría revelaba que su mente estaba ocupada en asuntos que consideraba más importantes que cualquier emoción. En sus manos llevaba una canasta cubierta con mantas, y desde su interior se escuchaban pequeños sonidos débiles, casi imperceptibles, como un llamado que pedía atención. Para este hombre, el tiempo apremiaba. Miró su reloj con impaciencia, como quien siente que no puede permitirse retrasos, como si cada minuto fuera más valioso que cualquier otra cosa. En su pensamiento no había espacio para la duda ni para el remordimiento, solo la idea de resolver lo que él consideraba un problema incómodo, algo que debía desaparecer de su vida para no afectar su imagen ni su posición. Se acercó a la orilla del río con pasos firmes y calculados. El agua corría fría y constante, avanzando sin saber que estaba a punto de convertirse en testigo de algo que marcaría muchas vidas. Por un instante, apenas un segundo, algo pareció cruzar por la mirada del hombre, como si una parte olvidada de su conciencia intentara hablarle, pero ese destello se apagó tan rápido como apareció. Sin saberlo, mientras tomaba esa decisión, no estaba solo. Muy cerca, invisible para los ojos humanos, había una presencia observando la escena con profunda compasión. Una presencia que no miraba con juicio, sino con un amor imposible de medir. Nada de lo que estaba ocurriendo pasaba desapercibido, y aunque el río seguía su curso como si nada, el cielo ya había decidido intervenir. En ese momento, cuando todo parecía encaminarse hacia un final silencioso, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que demostraría que incluso cuando el ser humano se aleja del amor, nunca está realmente fuera del alcance de la misericordia. El hombre colocó la canasta muy cerca del agua, con movimientos fríos y precisos, como si estuviera realizando una tarea rutinaria. El murmullo del río parecía responder a los pequeños sonidos que venían desde el interior, sonidos frágiles que contrastaban con la dureza del gesto. Durante unos segundos, se quedó inmóvil observando la corriente, convencido de que nadie sabría jamás lo que había ocurrido en ese lugar. Sin embargo, en cuanto dio la espalda y regresó a su vehículo, algo empezó a cambiar. El aire se volvió distinto, más ligero, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando. La neblina comenzó a abrirse lentamente y una luz suave, dorada, empezó a reflejarse sobre la superficie del río, rompiendo la apariencia común de aquella mañana. Entonces sucedió lo impensable. Sobre el agua, como si ésta fuera firme y segura, una figura avanzó con calma absoluta. No había prisa en sus pasos ni temor en su presencia. Cada movimiento transmitía paz, y a su alrededor el río parecía aquietarse, como obedeciendo a una autoridad superior. Allí donde tocaba la superficie, el agua se calmaba, como si reconociera quien caminaba sobre ella. La canasta, que ya comenzaba a mojarse, fue sostenida con una delicadeza imposible de describir. Una voz serena, profunda y llena de ternura se escuchó, una voz que no gritaba, pero que transmitía seguridad, como si hablara directamente al corazón. Aquellas pequeñas vidas no estaban solas, ni olvidadas, ni abandonadas como parecía. Con cuidado infinito, la figura llevó la canasta de regreso a la orilla, dejando tras de sí una sensación de calma y esperanza. El río volvió a su curso normal, pero nada era igual. Lo que había ocurrido no era solo un rescate, era el inicio de una historia mucho más grande. Una que hablaría de segundas oportunidades, de amor verdadero y de un propósito que apenas comenzaba a revelarse.
Con la canasta en sus manos, aquella presencia avanzó con paso firme y tranquilo, como quien sabe exactamente a dónde va y por qué. El sol ya se alzaba con más fuerza en el cielo, iluminando el camino y envolviendo la escena en una sensación de calma profunda. Los pequeños sonidos dentro de la canasta comenzaron a apagarse poco a poco, como si algo más fuerte que el cansancio les transmitiera seguridad. Cada paso parecía cargado de intención, no había dudas ni desvíos. No era un acto improvisado, era una decisión tomada desde mucho antes. Aquellas dos pequeñas vidas no solo habían sido protegidas, también estaban siendo guiadas hacia un lugar donde el amor las estaba esperando, aunque todavía no lo supieran. A cierta distancia, una casa sencilla aparecía entre la vegetación, rodeada de tierra trabajada con esfuerzo y manos honestas. Allí vivía una mujer acostumbrada al trabajo diario, alguien que conocía la espera, la paciencia y la fe silenciosa. Esa mañana realizaba sus tareas como cualquier otro día, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando levantó la vista, algo llamó su atención. Una luz diferente se acercaba lentamente, no era el sol ni un reflejo común. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una sensación difícil de explicar, una mezcla de respeto, asombro y paz. Algo dentro de ella sabía que estaba frente a un momento que no se repite. La figura se detuvo frente a su hogar, sosteniendo la canasta con cuidado. En el aire se percibía una calma que parecía envolverlo todo. Sin palabras apresuradas ni gestos grandiosos, aquel encuentro marcó el inicio de una misión que uniría destinos, revelaría verdades ocultas y pondría a prueba una fe que, hasta ese momento, había aprendido a resistir en silencio. La mujer quedó inmóvil por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido frente a ella. Sintió que algo sagrado estaba ocurriendo, algo que no se explica con palabras comunes. Llamó a su esposo con la voz entrecortada, no por temor, sino por la certeza de que necesitaba compartir aquel momento. Él apareció desde el fondo del terreno, limpiándose las manos, y al ver la escena también quedó en silencio. Ambos escucharon entonces un llanto suave, no uno que desespera, sino uno que pide cuidado. La canasta fue colocada con extrema delicadeza frente a ellos, y una voz serena habló con una calma que parecía abrazar el alma. Les dijo que esos pequeños habían sido rechazados, pero que no estaban solos, que ahora necesitaban un hogar donde el amor fuera más fuerte que cualquier carencia. La mujer sintió que el corazón se le llenaba de una emoción difícil de contener. Durante años había aprendido a aceptar la espera, a vivir con esperanza sin reclamar respuestas. Y ahora, sin haberlo pedido de esa forma, la vida le estaba confiando algo inmenso. No era riqueza ni reconocimiento, era responsabilidad, era amor en su forma más pura. Cuando levantaron la vista nuevamente, aquella presencia ya no estaba. Solo quedaban la canasta, dos pequeños respirando con dificultad y una paz profunda que envolvía la casa. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, como si ambos supieran que desde ese instante su historia había cambiado para siempre. Sin decir una sola palabra más, la mujer tomó la canasta y entró a su hogar. No sabía cómo lo harían ni qué vendría después, pero en su interior había una certeza clara y firme. Aquello no era casualidad, era un llamado, y cuando el llamado viene acompañado de paz, el corazón entiende antes que la razón. Dentro de la casa, todo se movía con rapidez y cuidado. La mujer actuó con la experiencia de quien ha aprendido a servir y proteger, revisando a los pequeños con manos firmes y corazón abierto. Los envolvió en mantas limpias, les dio calor y atención, y poco a poco el llanto se transformó en respiraciones más tranquilas. El esposo observaba en silencio, con una mezcla de asombro y respeto, entendiendo que estaban frente a algo que superaba cualquier plan que hubieran hecho para sus vidas. Mientras acomodaban la canasta, descubrieron un pequeño objeto escondido entre las telas, un detalle que no parecía casual. Al verlo, ambos se miraron con preocupación contenida, conscientes de que aquello podía traer preguntas y consecuencias.
Aún así, nadie habló de devolverlos ni de alejarse de esa responsabilidad. Había una certeza compartida, una sensación profunda de que esos niños habían llegado por una razón mayor. La noche cayó lentamente y el cansancio no impidió que permanecieran atentos, turnándose para cuidar a los pequeños. Cada sonido, cada movimiento, reforzaba un vínculo que se estaba formando sin esfuerzo. No eran conscientes del peligro ni del impacto que esa decisión tendría en el futuro, solo sabían que habían abierto la puerta al amor sin condiciones. Afuera, el mundo seguía su curso como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero dentro de esa casa sencilla se estaba escribiendo el inicio de una historia que pondría a prueba la fe, revelaría verdades ocultas y demostraría que incluso los comienzos más difíciles pueden transformarse cuando alguien decide cuidar lo que otros abandonaron. La primera noche fue larga y exigente, de esas que ponen a prueba la paciencia y el corazón al mismo tiempo. Los pequeños despertaban con frecuencia, necesitaban atención constante y cuidados delicados. La mujer y su esposo se turnaban sin quejarse, como si una fuerza invisible les diera energía para seguir, aun cuando el cansancio se hacía notar en cada movimiento. En medio de esa quietud nocturna, mientras todo parecía finalmente en calma, ocurrió algo que les llamó profundamente la atención. Al observar con cuidado a los dos pequeños, notaron una marca idéntica en ambos, discreta pero clara, como si compartieran un mismo sello. No lo comentaron en voz alta al principio, pero ambos entendieron que aquello no era una simple coincidencia. Con el paso de las horas, empezó a surgir una pregunta inevitable. ¿Cómo protegerlos sin levantar sospechas? ¿Qué harían si alguien los buscaba? El silencio de la casa no traía respuestas, pero sí una sensación de acompañamiento, como si no estuvieran solos en esa incertidumbre. Esa paz, extraña pero firme, fue suficiente para seguir adelante. Al amanecer, agotados pero unidos, tomaron una decisión silenciosa. No sabían cuánto duraría ni a dónde los llevaría, pero estaban dispuestos a cuidar de esas vidas mientras fuera necesario. Lo que había comenzado como un acto inesperado se estaba convirtiendo en un compromiso profundo, uno que pronto pondría a prueba su valor, su fe y su confianza en que cuando algo llega de forma tan clara al corazón, no es para ser rechazado. La calma de la mañana siguiente se rompió con un sonido que no esperaban escuchar tan pronto. Un vehículo se acercaba lentamente por el camino de tierra, levantando polvo a su paso. La mujer sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por intuición. Algo le decía que ese momento llegaría antes de lo que imaginaban. El esposo se asomó con discreción por la ventana y vio a dos hombres bien vestidos descendiendo del auto. No parecían vecinos ni personas perdidas. Su postura, su manera de mirar alrededor, todo indicaba que buscaban algo específico. Sin perder la calma, ambos actuaron con rapidez y cuidado, llevando a los pequeños a una habitación apartada, procurando que ningún sonido delatara su presencia. Los golpes en la puerta fueron firmes, educados, pero cargados de autoridad. Al abrir, los hombres hablaron con cortesía controlada, mencionando un objeto extraviado y ofreciendo una recompensa por cualquier información. Sus palabras eran suaves, pero su mirada recorría cada rincón de la casa con atención excesiva. En ese instante, un leve sonido estuvo a punto de romper el silencio. El corazón de la mujer se aceleró, pero justo entonces algo cambió en el ambiente. Los visitantes parecieron distraerse, como si hubieran olvidado por qué estaban allí. Se miraron entre ellos, confundidos, y tras unas palabras rápidas decidieron retirarse, no sin antes lanzar una última mirada llena de duda. Cuando el vehículo se perdió en el camino, la casa volvió a quedar en silencio. Ambos se miraron sin decir nada, sabiendo que aquello no había sido casualidad. La certeza se hizo más fuerte que nunca, no estaban solos en esa misión. Pero también entendieron que lo ocurrido era solo el comienzo y que el verdadero desafío apenas empezaba. Los días siguientes transcurrieron entre cuidado constante y una vigilancia silenciosa que no los abandonaba ni un instante.
Los pequeños comenzaron a fortalecerse poco a poco, sus gestos ya no eran solo de necesidad, sino de calma, como si reconocieran que ahora estaban en un lugar seguro. Cada mirada, cada pequeño movimiento, reforzaba un lazo que crecía sin pedir permiso. Mientras tanto, la mujer no podía apartar de su mente las preguntas que seguían sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente esos niños? ¿Por qué alguien querría ocultarlos de esa manera? Con discreción y cuidado, empezó a investigar, usando contactos antiguos y conversaciones prudentes, siempre sin llamar la atención. Cada dato que aparecía parecía confirmar que la historia era más grande y más delicada de lo que imaginaban. Las noches se volvieron momentos de reflexión profunda. A veces, en el silencio, ambos sentían una presencia reconfortante, como si alguien los guiara sin palabras, recordándoles que confiar también era parte del camino. No tenían todas las respuestas, pero la paz seguía ahí, firme, sosteniéndolos cuando la duda intentaba instalarse. Con el paso del tiempo, comprendieron algo esencial. No se trataba solo de proteger a esos pequeños por unos días, sino de prepararse para enfrentar una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando ese momento llegara, sabían que tendrían que elegir entre el miedo y la fe, entre callar o hacer lo correcto, aun si eso significaba ponerlo todo en juego. Una noche, mientras el cansancio finalmente vencía al cuerpo, la mujer tuvo un sueño tan claro que parecía real. En él, sintió la misma paz que había llenado su hogar desde el primer día, una certeza profunda que no venía acompañada de miedo, sino de dirección. Comprendió que había llegado el momento de dejar de esconder la verdad y permitir que la luz hiciera su trabajo, aunque eso implicara enfrentar fuerzas mucho más grandes que ellos. Al despertar, su esposo le confesó que había tenido un sueño similar. No hicieron falta largas explicaciones, ambos entendieron que no era coincidencia. Algo los estaba empujando a dar un paso que habían evitado por protección, pero que ya no podían postergar. Guardar silencio ya no era una opción si querían que esos pequeños tuvieran un futuro completo y libre. Con cautela, buscaron a una persona conocida por su integridad, alguien que no se dejara intimidar por el poder ni por las apariencias. Contar la historia no fue fácil. Cada palabra llevaba consigo el peso de la responsabilidad, pero también una sensación de alivio. Al compartir lo ocurrido, ya no cargaban solos con ese secreto. Desde ese momento, todo empezó a moverse con rapidez. Llamadas, preguntas y decisiones que parecían encajar como piezas de un rompecabezas largamente esperado. Aunque el riesgo era real, la paz no los abandonó. Sabían que cuando se actúa desde la verdad y el amor, incluso los caminos más inciertos pueden abrirse, y que aquello que comenzó junto a un río silencioso estaba destinado a transformar muchas más vidas de las que podían imaginar. La verdad comenzó a salir a la luz con una fuerza imparable. Aquello que durante tanto tiempo había permanecido oculto empezó a tomar forma, y cada nueva revelación confirmaba que los pequeños no solo tenían un origen, sino también una madre que nunca dejó de pensar en ellos. Al conocer su paradero, la noticia la sacudió por completo, mezclando alivio, incredulidad y una emoción profunda que llevaba tiempo guardada. El encuentro no fue fácil. Estuvo cargado de lágrimas, silencios largos y miradas que decían más que cualquier palabra. Cuando por fin sostuvo a los pequeños entre sus brazos, algo cambió en su interior. Era como si el tiempo perdido se comprimiera en ese instante, como si todo el dolor anterior encontrara un sentido al verlos a salvo. Los pequeños, sin entender del todo lo que ocurría, reaccionaron con una calma inesperada, como si reconocieran una voz, un gesto, una presencia familiar. Ese momento confirmó que el amor verdadero no desaparece, incluso cuando las circunstancias parecen separarlo todo. La mujer que los había cuidado desde el inicio observaba en silencio, con el corazón lleno, sabiendo que había hecho lo correcto. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Lo que comenzó como un acto silencioso de protección se transformó en una historia compartida,
una unión inesperada entre personas que jamás imaginaron caminar juntas. Y mientras el mundo exterior reaccionaba, cuestionaba y opinaba, dentro de ese círculo nacía algo más fuerte que el miedo. Una certeza clara de que cuando la verdad se encuentra con el amor, el resultado siempre es transformación. Con el paso de las semanas, la historia comenzó a resonar más allá de esa casa sencilla. Personas que jamás se habían detenido a mirar a los demás empezaron a escuchar, a reflexionar y a cuestionarse. Algunos dudaban, otros se conmovían, pero nadie quedaba indiferente. Lo ocurrido tocaba algo profundo, algo que hablaba de errores humanos y de oportunidades para cambiar. El hombre que había tomado aquella decisión al inicio de esta historia también empezó a sentir el peso de lo que había hecho. Ya no era solo una idea lejana, ni un recuerdo que podía ignorar. La realidad se le presentaba con fuerza, mostrándole las consecuencias de sus actos y colocándolo frente a una verdad imposible de esquivar. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no le ofrecía refugio. Cuando finalmente se presentó frente a quienes cuidaban a los pequeños, no lo hizo con la seguridad de antes. Su voz era distinta, su postura había cambiado, como si la vida misma le hubiera quitado las máscaras. No llegó a exigir ni a justificar, llegó a escuchar, y en ese acto comenzó algo que nunca había considerado posible. Ese encuentro no trajo respuestas inmediatas ni soluciones simples. Trajo algo más difícil y más valioso, la oportunidad de reconocer errores y de asumir responsabilidades. En ese momento quedó claro que la verdadera transformación no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando alguien decide enfrentar su historia con humildad, entendiendo que incluso los caminos más equivocados pueden dar un giro cuando se elige cambiar. El ambiente de aquella conversación fue distinto a cualquier otro momento vivido antes. No hubo reproches levantados ni voces duras, solo palabras medidas y silencios cargados de significado. El hombre escuchaba con la cabeza baja, como quien por primera vez comprende el alcance real de sus decisiones y acepta que no todo se puede controlar ni borrar. En medio de ese intercambio, algo profundo comenzó a moverse en su interior. No fue miedo ni presión externa, fue una claridad incómoda pero necesaria. Entendió que el poder que había perseguido durante años no tenía valor frente a la paz que nunca había conocido. Aquello que siempre evitó mirar ahora estaba frente a él, pidiéndole una respuesta distinta. Aceptó dar pasos concretos, no para aparentar, sino para reparar en la medida de lo posible. Sabía que nada devolvería el pasado, pero también comprendía que el futuro aún podía escribirse de otra manera. No pidió confianza inmediata ni comprensión, solo la oportunidad de demostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar. Para quienes lo escuchaban, no fue una promesa vacía. Fue el inicio de un proceso largo, imperfecto y real. Y mientras esa decisión tomaba forma, los pequeños seguían creciendo rodeados de cuidado y estabilidad, sin saber que su historia estaba enseñando a muchos que incluso cuando todo parece perdido, siempre existe un camino de regreso cuando se elige la verdad y la responsabilidad. El tiempo empezó a hacer su trabajo con paciencia. Nada cambió de un día para otro, pero cada gesto coherente fue construyendo algo nuevo. Las visitas se volvieron más frecuentes, siempre respetuosas, siempre cuidadosas. No había exigencias ni expectativas forzadas, solo presencia constante y una voluntad clara de hacer lo correcto. Los pequeños crecían rodeados de estabilidad, aprendiendo sin darse cuenta que el amor no siempre llega de la forma esperada, pero cuando es auténtico, ¿permanece? Hacían preguntas sencillas, propias de su edad, y recibían respuestas honestas, adaptadas a su comprensión, sin ocultar la verdad ni cargarla de peso innecesario. Mientras tanto, el hombre enfrentaba las consecuencias de sus decisiones con una actitud distinta. Donde antes había orgullo, ahora había reflexión. Donde antes había silencio, ahora había disposición para escuchar y aprender. Cada paso era una forma de reconstrucción interna, lenta pero sincera. Quienes observaban desde fuera notaban el cambio. No era perfecto, no era inmediato, pero era real.
Y así, casi sin darse cuenta, todos comprendieron que esta historia ya no trataba solo de un error del pasado, sino de cómo incluso las caídas más profundas pueden transformarse cuando alguien decide levantarse con humildad y caminar por un camino diferente. Los años pasaron y aquella decisión tomada en silencio empezó a dar frutos visibles. Los pequeños ya no eran solo niños cuidados, eran personas en formación, con una historia difícil, sí, pero también con una base sólida de amor, honestidad y valores claros. Aprendieron desde temprano que su origen no definía su destino, y que cada día era una oportunidad para elegir quién querían ser. En su hogar, las conversaciones se volvieron más profundas. Se hablaba de responsabilidad, de perdón y de la importancia de hacerse cargo de los propios actos. No como discursos largos, sino como ejemplos cotidianos que se veían en acciones simples, en coherencia y en constancia. Eso les dio una seguridad que muchos nunca llegan a conocer. El hombre, por su parte, continuó su proceso con firmeza. Aceptó cada consecuencia sin buscar atajos, entendiendo que la verdadera reparación no se mide en palabras, sino en tiempo y compromiso. Poco a poco, su presencia dejó de ser una sombra del pasado para convertirse en una oportunidad de aprendizaje para todos. Y así, sin grandes anuncios ni gestos exagerados, la historia fue tomando un nuevo sentido. Lo que había comenzado como un acto marcado por el ego se transformó en una lección viva de cambio. Una prueba de que incluso los capítulos más oscuros pueden dar paso a un futuro distinto cuando alguien se atreve a vivir con verdad, constancia y responsabilidad. Hoy, al mirar atrás, queda claro que esta historia no habla solo de errores ni de decisiones difíciles, sino de lo que ocurre cuando alguien elige no huir de la verdad. Habla de cómo el amor sostenido en el tiempo puede sanar, de cómo la responsabilidad transforma y de cómo incluso los comienzos más confusos pueden dar lugar a vidas llenas de sentido. Nada fue perfecto, nada fue inmediato, pero todo fue real. Y quizá esa sea la mayor enseñanza. Cuando se actúa con honestidad y se protege lo que es valioso, el futuro siempre encuentra la forma de abrirse camino. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en la siguiente, porque aún quedan muchas más lecciones que merecen ser contadas.